Para seguir demostrando nuevamente el uso de la ecuación de Gauss para campos magnetostáticos, tenemos este otro problema, el cual nos dice cuál es el cambio en el flujo magnético a través de un cuadrado de 10 por 10 centímetros que está a 20 centímetros de un alambre con corriente que incrementa de 5 a 15 miliamperes. Suponga que el alambre está en el plano del cuadrado y paralelo al lado más cercano del cuadrado. Entonces, aquí suponemos que el cuadrado está sobre el plano YZ. El alambre, aquí lo tenemos un poquito en color rosadito, con una corriente fluyendo hacia arriba, por lo cual nuevamente por nuestra ley de la mano derecha yo tengo mi corriente yendo hacia arriba y mi campo magnético yendo en esta dirección, por lo cual este es el campo magnético. Este problema es muy semejante al que se resolvió en un video anterior, en donde se planteaba aquí una figura geométrica de un cilindro partido a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente tenemos el ejemplo de que el cilindro, perdón, la figura geométrica va a tener un campo magnético que va a tener cierta intensidad en estos puntos, pero la intensidad que pasa del campo magnético cada vez es menor. ¿Por qué? Porque la expresión que tenemos para el campo magnético de un alambre es la siguiente. Campo magnético es igual a μ0 por I entre 2pi por R en la dirección tangencial. Bien, en este caso podemos observar que mientras más me alejo, la intensidad del campo magnético va a ser menor. Entonces, si yo tengo el alambre aquí, las líneas de campo que van llegando hacia esta parte de acá, su intensidad es mucho menor que las que yo tengo de esta manera. Entonces, nuevamente vamos a recurrir a nuestra fórmula de Gauss, que nos dice que el flujo magnético es igual a la integral de superficie. Ojo, en este caso, como no estoy integrando sobre un volumen, sino sobre una superficie, que en este caso es un cuadrado de 10 por 10 centímetros, entonces no es una integral de superficie cerrada, simplemente es sobre esta cara de μ0 y entre 2pi por r, vector tangencial, producto punto. Ahora, yo aquí tengo que elegir un vector normal que sea perpendicular a la superficie. En este caso, como no tengo definido absolutamente nada, yo puedo hacer que este vector normal sea en la misma dirección que mi campo. Entonces tengo la superficie aquí y el vector normal está apuntando hacia adentro. Es decir, supongamos que mi mano es la superficie, yo lo voy a levantar y mi vector normal está apuntando hacia ese lado. Yo volteo la superficie y la pongo de este lado, entonces mi vector está apuntando a lo que es hacia adentro de la hoja. Entonces, como este vector normal n que yo estoy poniendo aquí tiene exactamente la misma dirección que mi vector tangencial del campo magnético, yo lo puedo expresar entonces de esta manera, es decir, n es igual con phi, y esto es por mi diferencial de área. Pero, ¿quién es esa diferencial de área? Esta diferencial de área, pues, lógicamente es el área que yo estoy componiendo aquí. En este caso, esta diferencial de área pues va a ser dy por dz. Recorremos hacia acá y recorremos hacia arriba. Pero esta dy, acuérdense que la intensidad del campo va variando con respecto, yo me voy alejando de mi fuente. Entonces, esta dy yo la voy a ejemplificar como si fuera el radio de mi ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esto lo vamos a sustituir acá. Y esto lo vamos a sustituir también acá. Entonces, la ecuación me dice que mi flujo de campo magnético va a ser igual a la integral desde z igual a 0, es decir, desde este punto hasta este punto, que son 10 centímetros. Aquí lo voy a poner
como 0.1 metros, porque necesito utilizar este valor en metros si lo que quiero obtener yo son valores en Webers. Entonces no hay que confundir los sistemas, por favor. Y por la otra integral, que va desde y igual a 0.2, que es este valor, porque voy a empezar aquí en punto 2, hasta este valor. Y este valor es 0.2 metros hasta 0.3 metros, porque tengo este más estos 10 que tengo yo acá. Entonces, esto es 0.3 metros. ¿De quién? Pues de la expresión de campo magnético que yo tengo aquí, de μ0 y entre 2pi por y. ¿Sí? Estoy sustituyendo el valor de r por el valor de y. ¿Por quién? Pues por dy por dz. ¿Sí? Esta parte es una constante, la puedo sacar totalmente de la integral, no depende ni de y ni de z. Entonces yo voy a tener que esta expresión es μ0 por i entre 2pi integral de z igual a 0 a 0.3 por la integral, perdón, aquí es de 0.1, es este valor, lo había confundido con este, no importa, corregimos, de 0.2 hasta 0.3 de y entre y por dz. Entonces, esta es una integral que conocemos, es un logaritmo. Esta es una integral que conocemos, simplemente es la integral de dz, porque este resultado ya no va a depender de z. Entonces, sustituyendo el resultado, esto va a ser igual a μ0 por i entre 2pi, que multiplica 0.1 metros menos 0 por el logaritmo natural de 0.3 metros entre 0.2 metros. ¿Sí? Sustituyendo todos los valores que tenemos aquí, esta nos da una constante, entonces sustituyendo el valor de μ0, acuérdense que μ0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Y el valor de la corriente la vamos a sustituir primero con un valor de 5 y luego con un valor de 15. Entonces, este flujo magnético va a ser igual a 8.11 por el valor de I por 10 a la menos 9 Webers. Sustituimos este valor y todo esto. Entonces nos queda esto en función de la corriente. Entonces, con un valor de corriente de 5 miliamperes o 5 por 10 a la menos 3 amperes, sustituyendo este valor acá, yo voy a tener que mi flujo magnético va a ser aproximadamente de 4 por 10 a la menos 11 Webers. Con una corriente de 15 miliamperes, yo voy a tener que mi flujo magnético va a ser igual aproximadamente a 1.22 por 10 a la menos 10 Webers. Entonces, como resultado, yo tengo que la variación de campo magnético, del flujo magnético va a ser igual la diferencia de este valor con este valor. Entonces, es de 1.22 por 10 a la menos 10 Webers menos 4 por 10 a la menos 11 Webers, y esto nos da igual aproximadamente a 8.1 por 10 a la menos 11 Webers. Y esta es la diferencia que existe entre variar la corriente en este alambre y el flujo magnético que está atravesando este loop cuadrado es de 8.1 por 10 a la menos 11 Webers cuando la corriente pasa de 5 miliamperes a 15 miliamperes.